Voy a leer en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos avanzado en estos sermones. Hoy es el número 8 de esta serie y estamos abordando la carta número 7. Y hemos dicho como introducción ya en la gran mayoría de las cartas a estas iglesias que el mensaje difiere de la corriente de pensamiento teológico que sostiene que cada iglesia está puesta en un tiempo de la historia, por tanto los mensajes son dispensacionalistas. Vale decir que va abarcando épocas de la historia de la iglesia y se refiere a esa época. Si fuera así, nos correspondería a nosotros estar viviendo la séptima iglesia, que es la que corresponde hoy. Pero este argumento cae por sí solo al hacer un análisis exegético del texto que nos dice claramente que el Señor ordenó a Juan escribir en un libro lo que y no en 7 libros. Y segundo, este argumento se cae porque cada vez que termina el mensaje a una iglesia, el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y habla en plural, a las iglesias. Vale decir que es un mensaje completo que tenía que ser leído en todas las iglesias por igual, porque habla del estado espiritual que los miembros de la iglesia tienen o mantienen. Y hemos ido avanzando en estas 7 iglesias y llegamos a esta última. Y lamentablemente esta iglesia, la séptima iglesia, es la iglesia que Dios, a través de Jesucristo el Señor, no encuentra nada bueno. Es una iglesia que recibe solo quejas del Señor, pero no hay ningún reconocimiento, nada.
Y la clave está en lo que esta última iglesia ha hecho con las cosas de Dios, lo que ha hecho con la palabra de Dios. Y si comparo la iglesia de Éfeso, que es la primera, con la séptima iglesia, ustedes se recordarán que la iglesia de Éfeso tenía una gran puerta abierta, pero la iglesia de la Odisea tiene una puerta cerrada. Pero el tema es que no ha sido el Señor el que cerró la puerta. Los que cerraron la puerta al Señor ha sido la propia iglesia. O sea, es una iglesia que se reúne, que adora al Señor, que alaba al Señor o dice alabar al Señor, tiene culto, tiene música, tiene congregación, tiene infraestructura. Es una iglesia muy rica porque la Odisea es una de las ciudades más ricas del Asia Menor. Había una riqueza enorme, habían bancos, los primeros lugares donde hubieron bancos, habían tesoros, habían ricos hacendados en ese lugar. Entonces era una iglesia muy, muy rica. Es una de las primeras catedrales que se construyeron de la iglesia, una iglesia preciosa. Pero aunque era una iglesia preciosa, amplia, con mucha comodidad, teníamos sala para los niños, teníamos todo súper lindo, súper cómodo, butacas, aire acondicionado, todo súper extraordinario. Pero ¿sabe lo que había pasado con esta iglesia? Que el Señor no estaba en el centro de la iglesia, sino el Señor estaba en la puerta de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Que el Señor está en la puerta de la iglesia y no está dentro de la iglesia. El versículo 20 dice: he aquí estoy yo a la puerta y llamo. Noten lo contradictorio de la iglesia orando que el Señor venga, que el Señor envíe bendición. ¿Cuánto han orado eso? El Señor envíe bendición, envíe su presencia, envíe su gloria. Queremos que con la música descienda una atmósfera especial. Pero el Señor haciendo exactamente lo mismo en la puerta de la iglesia, golpeando: déjenme entrar. Aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿cómo es posible que una iglesia tan poderosa, tan rica, que tiene muchos recursos, pero al Señor lo han dejado fuera de la iglesia? Dice la palabra del Señor que los que están en Cristo, de Cristo están revestidos de Él, están revestidos de su gloria, de su gracia, de su presencia. Entonces, si no está Cristo en el culto, si no está Cristo en la iglesia, preguntémonos de qué está vestida la iglesia. Si Cristo está afuera y la iglesia tiene que ser revestida de Cristo y Cristo está afuera, ¿de qué está vestida la iglesia entonces? Tal vez de religiosidad, tal vez de formalismo, tal vez de una estructura, tal vez tiene paredes, tal vez tiene todo, tiene una organización eclesial, tiene la música, tiene todo lo que se necesita para ser iglesia. Tenemos las credenciales ordenadas, se las muestro. Pero ¿de qué sirve si no estamos revestidos de Cristo? Y Cristo está afuera. Este sermón lo he compartido en otras ocasiones y hablé de la tibieza de la iglesia, ¿se acuerdan? Hablamos del colirio, pero hoy quiero hablar de la vestimenta. Y he titulado este sermón La vestimenta de los necios. Si no estás vestido de Cristo, ¿de qué estás vestido? De algo tendrás que estar vestido, o crees que estás vestido de un manto de espiritualidad. Eso le pasa a esta iglesia. Y para introducir este sermón, traje un pequeño relato de un libro que se llama El traje nuevo del emperador. No sé si lo han leído o lo han escuchado. El traje nuevo del emperador, de Christian Andersen. No quise contárselos, sino quiero leérselos. Son solo unas cuantas líneas. Mire, ponga atención y esto me sirve de introducción al sermón. El traje nuevo del emperador, por Christian Andersen.
Hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo, excepto en una cosa: se preocupaba mucho de su vestuario. Un día oyó a Guido y Luigi decir que ellos podían fabricar la tela más suave y delicada que pudiera imaginar un ser humano. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los pícaros hacían creer que ellos trabajaban en esa prenda de vestir, cuando en realidad se quedaban con los recursos de los incautos que mandaban a fabricar tales vestidos. Sintiéndose algo nervioso de si él mismo sería capaz de ver la prenda o no, el emperador encargó la fabricación de un traje para él de esta tela. Pero no quería descubrir si era estúpido o no. Por lo tanto, encargó a 2 de sus ministros que fueran a la tienda a revisar el vestido. Evidentemente, ninguno de estos 2 ministros admitieron que eran incapaces de ver la prenda. Obvio, no iban a pasar por estúpidos. Entonces le dieron la noticia al emperador que su traje estaba quedando precioso. Toda la ciudad había oído hablar que el emperador se había hecho un traje especial con esta tela invisible y que toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaba deseando comprobar cuán estúpido era el otro vecino. Los estafadores trajeron el traje al rey y se lo pusieron, hicieron como que le ayudaban a ponerse esta inexistente prenda, y el emperador salió con ella a un desfile. Todos miraban al emperador desnudo, pero nadie pasaba por estúpido. Todos veían un traje donde no había un traje. La gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temeroso que sus vecinos se dieran cuenta que no podían verlo. Hasta que un niño dijo: «¡Pero si va desnudo!». El emperador lo oyó, supo que el niño tenía razón, pero levantó la cabeza y terminó el desfile tal cual como lo había comenzado. En esta historia vemos que solo los necios no pueden darse cuenta de que están desnudos. Que podemos fabricar ideas erradas con respecto a cómo nos vestimos para servir y adorar al Señor. Tal como este emperador encargó un traje a medida que no existe. Y así de necios son aquellos que tratan de elaborar prendas para su vida inexistentes. ¿Basados en qué? En el orgullo, en la vanidad, en la religión, en la historia, en lo que siempre hemos sido. Es que yo soy 3ª generación de pentecostal. Es que yo siempre he estado en la iglesia, yo sí sé de lo que hablo, yo sí tengo experiencia, yo sí soy visionario. Y cada cual va tejiéndose prendas, trajes a medida que quiere lucir ante los demás, y solo los necios pueden ver algo cuando no existe. Y mientras tanto el Señor está a la puerta y llama y dice: «He aquí estoy a la puerta y llamo.
Quiero vestirte con vestimentas de salvación. Quiero vestirte con gloria, con gracia, con mi presencia, con mi virtud. No te hagas trajes a medidas. No te hagas el traje del emperador, un traje invisible que no existe. Eso es vanidad de vanidad. Es el orgullo del hombre que se fabrica trajes a medidas. Y justamente pasó a esta iglesia. Dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya el nombre de la iglesia nos dice mucho. La Odisea significa el gobierno de la gente. Gobierno de la gente, eso es Laos, Odisea. Gobierno de la gente, eso es igual a democracia. Cuando queremos que la iglesia se construya de acuerdo a nuestro parecer, a nuestros gustos. ¿Se imagina una iglesia construida bajo el gobierno de las personas, de los gustos de las personas? Entonces, ¿qué hacen los movimientos carismáticos con esto? Se aprovechan de las circunstancias, porque no es necesario hacer un censo, que nadie ha venido para ser maldecido. ¿Cuál es la palabra que más se busca? Bendición. ¿A qué vino? A que Dios lo bendiga. ¿A qué vino? A que le vaya bien. A que le digan que todo está perfecto. A que le digan en su cara: hoy eres una oveja bendecida, Dios está contigo, no importa lo que hagas, Dios va a abrirte camino, Dios es tu fortaleza. Y vamos a buscar textos de la Biblia que amparen nuestros pobres argumentos humanistas para que vengamos al culto y nos vayamos felices del culto. ¿Por qué? Porque me dijeron que estaba bien. Voy a usar un chilenismo: aunque estoy como la mona, me dijeron que estaba bien. La palabra no me vistió, la palabra no me transformó, la palabra no cambió mi carácter, la palabra no hizo vida en mí, sino que me dijeron: te va a ir bien. Hagas lo que hagas, te va a ir bien. Eso es lo que una iglesia democrática ha querido buscar. Palabras de buena crianza, palabras de bendición. Que yo aquí haga llover oro del cielo, que tenga la mano ungida y hermano, ya recibe, aquí la tengo. Y haga un show para alegrarle los 10 minutos que usted tiene de atención para el sermón. Eso le pasó a esta iglesia. Y el Señor está en la puerta llamando para cenar con ellos, comer la palabra del Dios viviente. Hacer vida en el alma. Cenaré con Él, Él conmigo, comeremos, tendremos una relación. El alimento lo trae el Señor. Él es el pan vivo que descendió del cielo, que tenemos que comer. Pero cuando queremos comer nuestros argumentos, entramos en el gobierno de la gente. Lo que la gente quiere oír, lo que la gente le gusta. La disciplina se ha alejado de los púlpitos. El mensaje fuerte se ha alejado del púlpito. Tal vez porque algunos exacerbaron la nota y trataron mal a las ovejas sin fundamento bíblico. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Tiene que herir, tiene que cortar, tiene que transformar. Si la palabra no está haciendo vida, ¿de qué estamos vestidos entonces? Si la palabra es con la cual nosotros vamos siendo revestidos por la gracia del Señor. Y tal vez cargamos en nuestro caminar vestimentas de necios y estamos desnudos, como le dice el Señor a esta iglesia. Esta iglesia está conformada por personas muy prósperas. No tienen necesidad de nada. Entonces, aparentemente, cuando todo está bien y no hay necesidad de nada, pareciera ser que nos alejamos de la oración, nos alejamos de la búsqueda. Cuando usted abre su despensa siempre hay, cuando abre su armario siempre hay, cuando va a pagar las cuentas no tiene problemas, se las cargan en su cuenta, no hay problemas. Pero no me gustaría llevar temas espirituales a lo material. Las cosas materiales son añadiduras. También se exacerba la nota
de las añadiduras tampoco es bueno. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando en su vida, está trabajando en mí. Entonces va a haber días de abundancia y va a haber tiempos de escasez. Porque el Señor va a trabajar el carácter, quiere revestirme de Cristo. Él trabaja así en mí. Él quiere revestirme de Cristo. Entonces el apóstol Pablo anuncia y dice, he aprendido todo. ¿Ves? Un aprendizaje. He aprendido a contentarme en la abundancia, pero también en la escasez. He aprendido a estar contento, he aprendido a crecer. Estoy revestido de Cristo. Pero esta iglesia está en un centro bancario, entonces las familias más ricas de la región están ahí, sin lugar a dudas están en la iglesia. Ellos producen ese lugar la lana negra, la que se hacían las vestimentas más lujosas. Gucci, Hugo Boss. Además, tenían un importante centro medicinal donde tenían ungüento para los ojos. La irritación del calor de la época, del sector y todo era curado con un ungüento medicinal que ellos tenían. Fue el primer lugar donde se produce este ungüento. Entonces son gente bastante importante. Y el Señor va a tomar estos elementos para hablar a esta iglesia. Y el Señor se presenta y dice, escribe al ángel de la iglesia, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación dice esto. Miren, ¿a quién tienen en la puerta de la iglesia? Al amén, al testigo fiel, al verdadero, al principio de la creación. La palabra amén es un hebraísmo. Es un hebraísmo que ha sido transliterado a todos los idiomas. En la palabra amén, nosotros decimos amén, ¿cierto? Amén, amén. ¿Sí? Ese es un hebraísmo que usted lo va a encontrar en el inglés, en el español, francés, en todos los idiomas no tiene transliteración. O sea, no tiene traducción, solo se translitera tal cual. Y amén significa, cuando decimos amén, decimos el que cría, el que alimenta, el que cuida, el que construye, el que edifica, el que fortalece, todo. Mire, ¿quién está en la puerta? Aquel que ha creado todas las cosas, aquel que sustenta, aquel que edifica la vida, aquel que hace todo en el corazón, está afuera. Y ahora, no es algo subjetivo, es el testigo fiel, el que está hablando, el que está fuera de la iglesia, está hablando y dice, yo soy el testigo fiel, yo testifico. ¿Se recuerdan que en el Efeso el Señor se paseaba por en medio de la iglesia? Acá Él testifica que está fuera de la iglesia. El testigo fiel, el verdadero, está fuera de la iglesia. Y aquí comienza el estado de tibieza de la iglesia. El Señor lo recalca, lo dice claramente, como le dice a cada iglesia, yo conozco tus obras. No eres frío, no eres caliente. Y acá podríamos armar una cantidad de sermones fuera de contexto, ¿no? Entonces, hermano, vamos a ser muy ardientes en el espíritu, hermano, coloque música y vamos a cantar, me voy a ir de este lugar muy feliz. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y salte. Ya, hermana, salte y cantamos y exacerbamos la nota. Y nos vamos llenos de fuego. ¿Cómo estuvo el culto? Lleno de power, poder, poder, aleluya. ¿No se parece al traje del emperador? ¿No se parece a una vida desnuda que cree que está vestida de un traje extraordinario? Cuando el verdadero que viste está allá afuera. Entonces yo le pregunto, ¿dónde está el Señor en su vida? ¿No será que nos parecemos a esta iglesia? Ojalá, dice el Señor, fuese frío, ojalá fuese caliente. Y esto tenemos que entenderlo. El Señor siempre fue tomando el entorno de las ciudades, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a su contexto. Hay 3 ciudades juntas, está Colosas, está Herápolis y está Laodiceas, 3 ciudades. Entonces cuando usted revisa, Colosas era un lugar muy refrescante. No existía el refrigerador en ese tiempo. Entonces si usted quería tomar aguas frescas, cristalinas, heladas,
exquisitas, manantiales, tenía que ir a Colosas. Colosa tenía unas fuentes cristalinas de agua que el sediento le encantaba beber. Y al otro lado teníamos Herápolis. Herápolis tenía unos volcanes cerca, entonces el agua que producía era agua termal. Entonces, si usted necesitaba temas medicinales, usted se iba a Herápolis. Allá iba a curar sus dolores articulares. Se metía en aguas calientes, termales, y usted aliviaba su dolor. Pero en el medio de las dos encontramos algo insípido. El agua que estaba en Colosas llegaba tibia a la Odisea. Entonces no servía ni para una ni para otra cosa, no servía ni para refrescar ni para sanar. Mire lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Ustedes que tienen su traje de emperador, ustedes que se creen la iglesia número 1 por su riqueza, por su infraestructura, por lo que tienen, por lo que han logrado, lo que han construido, ustedes no tienen virtud alguna para refrescar al sediento. No tienen virtud alguna para sanar al necesitado, al afligido. Ustedes son tibios y el agua tibia se vomita de la boca, no sirve para nada. Yo conozco tus obras, no eres frío, no eres caliente. Ojalá fuese frío, ojalá tuvieras agua fría que refresque al sediento, pero no tienes. Por eso que le dice ojalá fuese frío. Ojalá fuese caliente, ojalá tuvieras aguas termales para aliviar los dolores del afligido, pero no, te has transformado en algo insípido, tibio, que no sirve para nada. No hay virtud en ello. La gente entra a tu congregación y se va tal cual vino. ¿Por qué? Porque hay puros emperadores desnudos que creen que están vestidos de trajes de gala. Y el Señor diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. John MacArthur dice en un comentario, algunas iglesias hacen llorar al Señor. Otras lo hacen irritar. Pero la iglesia de la Odisea lo ha hecho vomitar. Es una iglesia sin sabor a nada, sin sabor a Cristo, sin sabor a Él, sin sabor a su presencia, porque su presencia está afuera. Oh hermano, qué terrible la condición de una vida sin Dios. A veces le echamos la culpa al letrero de la iglesia. Aquí en esta congregación puede haber gente de la Odisea, gente de Éfeso, es personal. Por eso hemos recorrido las 7 iglesias y cada cual tiene que ir viendo el barómetro espiritual que nos tiene la palabra del Señor y decir, esto dice el Señor de mi vida, entonces tengo que hacer algún cambio urgente. Dice 2 Timoteo 3:5, dice que algunos tendrán apariencia de piedad, apariencia, pero negarán la eficacia de ella. La iglesia tibia cree tener lo suficiente de Jesús para satisfacer solo su religiosidad. Tiene cantos, tiene palabra, tiene todo, profesa a Cristo, pero Cristo no está vivo en su corazón. Y el Señor le dice, escribe al ángel, ¿quién es el responsable de la iglesia? El que tiene que anunciar la verdad, el que tiene que hablar la verdad, el que tiene que predicar la palabra. Y el problema está principalmente en el púlpito. Cuando llenamos los púlpitos de enseñanzas extrabíblicas, cuando le hacemos exégesis al texto, le agregamos al texto lo que no dice el texto, cuando yo lo lleno de mis fantasías para quedar bien, para que usted diga, oh, qué tremendo el pastor ungido, oh, uy, se me tiraba yo no, temblaba de emoción cuando hablaba. ¿Qué es eso? Vanidad, de orgullo, cuando la palabra es viva y eficaz y ella es capaz de transformar el alma. Ella es la que hace vida en el alma, ella es la que transforma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No necesita que yo haga un show para que usted reciba. No, la palabra es poderosa por sí sola. Temáticas homocéntricas centradas en el hombre,
temáticas emocionalistas, temáticas materialistas, que es todo lo que reúne. ¿Qué es lo que era esta iglesia? Materia. ¿Qué era esta iglesia? Vanidad. ¿Qué era esta iglesia? Riqueza, orgullo. Tenían todo en orden, estaba todo tan ordenado que no querían que el Señor entrara a desordenar la iglesia. El Señor está afuera. Todo está afuera. Dice el doctor Walter Kaiser: la iglesia de Cristo no goza de buena salud. En muchos lugares del mundo ella está languideciendo, porque hay personas que la alimentan con comida chatarra, con todo tipo de sustitutos artificiales. Como consecuencia sufre de desnutrición bíblica. Y por otro lado, el mundo entero sufre de hambruna por la ausencia de una iglesia que proclame la verdad de la palabra de Dios en sus vidas. Esto va a traer tibieza espiritual. La tibieza es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Una iglesia que confía en sí misma, una persona que confía en su religión, en sus años de antigüedad, en su currículum, cuando ha dejado al Señor de lado. Líbrelos a cada uno del Señor de entrar en caminos de vanidad y que el Señor esté a la puerta. ¿En qué consiste la tibieza? Primero, en despreocupación por el crecimiento espiritual. Hemos dejado de crecer espiritualmente. Cuando usted cree que ya lo supo todo, que ya lo hizo todo, ya no orará, ya no leerá la palabra, ya no se congregará con frecuencia. ¿Por qué? Porque ya cree que tiene lo suficiente y cree que tiene su traje de emperador. Pero yo necesito del Señor a cada día, a cada instante. Yo necesito la comunión los unos con los otros. Necesito ser edificado como cuerpo de Cristo. Yo necesito que usted me edifique a mí y usted necesita que yo lo edifique a usted. Un día que dejamos de buscar la presencia del Señor, un día que dejamos de amarnos uno a otro, vamos a vestirnos con ropaje de emperador. Despreocupación por el crecimiento espiritual, indiferencia en cuestiones espirituales. Falta de compromiso. Hemos perdido el sabor. El creyente se confunde con el mundo. En el fondo, un cristianismo sin entrega verdadera. Yo le llamo que muchos cristianos, después de un tiempo, por alguna razón le pusieron piloto automático a su vida. Cuando ya estaba todo tranquilo, salimos, sentimos que vamos en el camino de la salvación, ya está todo resuelto, vamos en ese vuelo y le ponemos piloto automático y nos ponemos a dormir. Muchos han puesto piloto automático en su trabajo para Dios. Desapareció la motivación. Perdieron la pasión de servir al Señor. ¿Cuáles son las razones que nos da la Biblia, el Señor, a esta iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual llegaron a este estado? Si una iglesia que conoce la verdad, una iglesia que el Señor ama, ¿por qué lo está reprendiendo? Esto no es un juicio para condenarlo, no. Él dice: yo amo a aquel que tomo por hijo, lo reprendo, necesito que reaccionen. El Señor ama a esta iglesia, si yo no le hablaría. Por eso el Señor está en la puerta esperando, porque ama a la iglesia, quiere que la dejen entrar al Señor a sus vidas. Muchos se quedan conformes porque algún día hicieron una profesión de fe, dijeron: oh, está el Señor en mi corazón, y se recuerda de la experiencia hace 20 años atrás. Y hoy, ¿cuál es su experiencia? Su tiempo de oración con el Señor, su tiempo de intimidad con el Señor. Razones del estado de esta tibieza, en el versículo 17 dice: porque tú dices. Tú dices, o sea, es un autoconvencimiento. Está diciendo el Señor: no lo digo yo, lo dices tú.
Es lo que tú crees de ti mismo. Y a veces nosotros tenemos más alto concepto que el que debemos tener. Recuerde las bienaventuranzas. El Señor, el Rey, viene, instala su reino. El primer mensaje que el Señor da son las bienaventuranzas, que es la entrada al reino de los cielos. Y la primera bienaventuranza es el llamado a los súbditos del reino a venir. Y Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No tienes nada, eres pobre en espíritu, ven, yo te daré el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que le dijo, Señor, si tú no vienes a mi vida, yo no tengo nada para llegar a ti. Si tú no actúas en mi vida, yo estoy totalmente perdido. Si tu gracia no toca mi vida, yo no sé cómo llegar a ti. Soy pobre en espíritu. Y el Señor dijo, bienaventurado Fernando, porque tuyo es el reino. Yo voy a hacer que llegues a la gloria. Pero aquí esta iglesia no está diciendo soy pobre en espíritu. ¿Qué han dicho ellos? Porque tú dices, yo soy rico. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! ¡Qué orgullo! ¡Qué soberbia! Tal vez usted no lo dice, pero lo practica. No depende del Señor en oración. No le entrega su vida al Señor. Dispone días para servir al Señor. Sirve al Señor a su manera. ¿Qué es eso? Tú dices que eres rico. Tú dices que no necesitas. Por eso la oración del Padre nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día. Y no es el pan amasado con mantequilla en la mañana. No es su baguette con queso derretido que el Señor pone sobre su mesa. No, no. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan vivo que cada día debo comer. Su presencia, su palabra, su dirección, todo en mi vida. Y si no lo estoy buscando cada día, ¿qué estoy buscando? ¿En qué estoy confiando? Yo conozco tus obras. Tú dices que eres rico. No tienes necesidad de nada. Están ciegos. Autosuficiencia. Soberbia. Dice Malaquía que todos los soberbios serán estopa. Todos los soberbios serán estopa en aquel día. ¿Qué es soberbia? Un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, junto con un rechazo de sometimiento a la obra del Señor. La democracia en la iglesia, cuando queremos hacer la iglesia nuestra pinta. Y hoy día hay oferta y demanda. Los que están por la red, hay oferta y demanda. Cambia el canal, vaya a la iglesia del frente. No le gusta la música, allá tocan la otra música que a usted le gusta. Oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Y así vamos a pulular de aquí, acá, acá, buscando algo que satisfaga nuestra vanidad. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. No te das cuenta que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Tenemos todo para crecer en la gracia del Señor, pero el Señor a la puerta dice, eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Es una iglesia ignorante. Cuando leemos esta carta a la iglesia de la Odisea, los predicadores nos sentimos motivados. ¿Cómo buscamos la vuelta para que no caiga tan pesado el sermón? Pero necesitamos de la gracia del Señor en nuestra vida. Necesitamos de su presencia. ¿Cuántos aquí dicen, Señor, yo te necesito? Yo te necesito en mi vida. Yo necesito crecer en esa palabra. Yo necesito estar revestido de mí, de la presencia del Señor. Termino con el consejo del Señor en el versículo 18. Después de este diagnóstico tan terrible, hay un consejo del Señor.
Por tanto, entonces, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué diría el Señor? No, me cerraron la puerta, me voy a la iglesia del frente, los bendigo allá y acá los dejo solos. El Señor nos ama entrañablemente. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le está diciendo? Vuelve a vivir por fe. Compra oro refinado. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer que Él está en todo nuestro accionar, cuando oro, cuando canto, cuando escucho la palabra, cuando me reúno con mis hermanos. Él es el centro de nuestra adoración. Él tiene que estar aquí para darnos de comer. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él, Él sanará conmigo, le compartiré la verdad de mi palabra. Como manjar de los cielos para nuestra vida. Necesitamos fe. Una vida vestida con la gloria del Señor, vestida con la gracia del Señor, vestida con la presencia del Señor. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra que te has puesto un traje de emperador. Y todos se dan cuenta que estás desnudo. Todos se darán cuenta que estamos desnudos. Hermanos, necesitamos ungir nuestros ojos con colirio. Ellos producían vestimentas, ellos producían colirio, ellos tenían riquezas, pero estaban pobres, estaban desnudos, estaban ciegos. Pero el Señor a la puerta llamando y dice, yo estoy esta mañana a la puerta de su corazón. Quiero vestirte con vestimentas de salvación. Quiero darte fe. Quiero ungir tus ojos con colirio del cielo, con la gracia de lo alto, para que veas. No se descubra la desnudez, porque cuando tú veas que estás desnudo, vas a correr a mi presencia y yo te voy a cubrir de favores, de misericordias, de mi bondad, de mi presencia. Yo reprendo, dice el Señor, a los que amo. Y este es un mensaje de consuelo para aquellos que han sido reprendidos. Yo reprendo y castigo a los que amo. No es posible estar en una condición así. Yo quiero que usted vaya a su vida espiritual. Usted se conoce mejor que nadie. Y usted no viva autoengañado. No ande en el desfile del emperador vistiendo un vestido que no tiene, con una apariencia de cristiandad que no hay, frutos que no hay, riqueza que no tiene. Puede tener un buen pasar, puede tener un buen trabajo, puede tener el entorno social resuelto, pero el Señor no mira esas cosas. Lo que está mirando es su vida espiritual. ¿Cómo es su vida espiritual? Si no hay una oración cada mañana, si no hay una palabra que leer cada día, si no hay una comunión que brindar cada día, si no hay un crecimiento espiritual cada día, si no hay fruto espiritual cada día, estamos vestidos con el traje del emperador solamente, vestidos de necios. ¿Quién le hizo a creer que esa era la espiritualidad? ¿La corbata es la espiritualidad? Poner una Biblia debajo del brazo es la espiritualidad. Tener una guitarra de una especie, de otra especie, esa es la espiritualidad. El tipo de música es la espiritualidad. El letrero de la iglesia es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es yo y el Señor, Él y yo y Él. Mi tiempo a solas con Él, mi tiempo en intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo que no va a la soledad con el Señor? ¿Cuánto tiempo que no ha estado solo con el Señor? ¿Por qué? Porque lo dejó fuera de su vida. ¿Por qué? Porque lo dejó en la iglesia. Allá en la iglesia está el Señor. Cuando todos oran, qué lindo, pero su vida espiritual tiene sabor a nada.
Y esta mañana tenemos que reflexionar con la voz del Señor. Al que venciere, al que vence su orgullo, al que comprende que no puede vivir sin mí, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es un buen llamado esta tarde para usted. ¿Cuántos atienden la voz del Señor? ¿Cuántos le abren la puerta de su corazón y Señor, ven como antes, como aquel primer día? ¿Se acuerda cuando conoció al Señor o cuando el Señor fue conocido por usted? ¿Se acuerda? Yo no sé qué circunstancias han cambiado, no sé cuál es su domicilio, dónde usted vive, de dónde viene, cuál ha sido su experiencia, por qué iglesias ha pasado. A lo mejor usted está lleno de recuerdos del pasado y algún romántico habrá acá que dice, ay, la iglesia de antes era preciosa. En mi iglesia parábamos las bancas para que los hermanos saltaran y gritaran, no, mi iglesia, no hay como mi iglesia. Esta iglesia fome, esta iglesia fría, esta iglesia mundana, esta iglesia moderna. Y póngale usted lo que quiera. Pero si en su corazón no penetra la verdad de Dios, seguirá toda la vida con su traje de emperador criticando todo lo demás sin tener fruto espiritual. Y esta mañana es tiempo de dar fruto. Yo conozco tus obras. Yo estoy a la puerta y llamo.